El tema de esta conversación está enunciado por Sprangel. Sprangel dice que cuando los imperios ejercen el dominio político directamente, este se impone por la persuasión de la artillería, que es muy persuasiva. Pero cuando el dominio deja la ficción de la autonomía jurídica y la apariencia de la soberanía, la colonización se hace por medios indirectos. Se maneja la inteligencia, y la habilidad consiste en crear una pedagogía colonial, un modo de formación de la inteligencia para que la inteligencia no perciba la situación real y todavía sea su colaboradora. Lógicamente, en el primer caso, las dificultades de una liberación nacional son las que surgen del poder persuasivo de la artillería. Son de hecho, son mucho más profundas las dificultades cuando no se tiene conciencia de la situación. En la Argentina, en un largo periodo, casi el inmediato posterior al 53, y sobre todo después de Pavón, la colonización ha sido casi exclusivamente pedagógica. Porque la forma más molesta, la intervención directa del poder político extranjero, no ha existido. Tengo en las manos un autor de publicación reciente, de una publicación reciente en castellano. Al citarlo, haré un pequeño adelanto sobre los métodos de la colonización pedagógica, porque hasta este librito nos sirve como cosa demostrativa. Es un libro escrito por un profesor de la Universidad de Oxford y editado por la Universidad de Oxford en su primera edición inglesa, el profesor Ferns, cuyo título es Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Yo hube de conocerlo en Oxford a este profesor porque un profesor chileno de mi amistad, Boris Osef, estaba dictando un curso en St. John's School y me escribió, estando yo en España, que al pasar por Inglaterra lo visitase, que iba a tener el gusto de presentarme a este hombre muy informado sobre el Río de la Plata. Cuando estuve en Londres hice un viaje hasta Oxford con ese objeto, lo encontré a Osef, pero con mala suerte porque Ferns había viajado ese día, nos habíamos cruzado, había viajado para Londres. De todos modos tuve oportunidad de conocerlo el año pasado en Buenos Aires. Este libro, que es el producto de laboriosas investigaciones y de un criterio histórico muy acertado, tiene para nosotros primero una gran virtud documental, porque se origina en la apertura de los registros del Foreign Office, que Inglaterra hace cada 50 años. Es decir, que hasta hace 50 años se le ha podido ver la documentación secreta del Foreign. Y será muy útil su lectura para nosotros, porque también nos permitirá, a través de un tratadista no argentino, como otros libros, corregir uno de los defectos de nuestra colonización pedagógica en materia histórica. Establecer la constante interrelación entre los hechos que se producían en el país y la política del mundo, porque uno de los aspectos de la colonización pedagógica consiste en haber enseñado la historia argentina y sostenerla como si esto
fuera un país que está en la estratosfera y donde unitarios y federales y los que han continuado se degüellan nada más que porque son aficionados a degollar, sin que para nada influyan los intereses exteriores. Así usted le puede explicar a cualquier argentino lo que está ocurriendo en el Vietnam o lo que puede ocurrir mañana en el cercano Oriente o lo que ocurre en el Congo, y entenderá perfectamente la interrelación de esos hechos con los hechos de los países externos a los lugares donde ocurre. Pero cuando usted le dice el juego de los intereses extranjeros en los intereses nacionales, ya no, acá no. Entiende para allá, pero no entiende para acá porque tiene una mala formación. Pero en lo que nos va a servir de ejemplo es ejemplo que habrá que agregar a la parte posterior de mi charla. Es lo que se refiere a los procedimientos que la colonización pedagógica utiliza. Hace 6 años, la editorial MC compró los derechos de autor para publicar este libro. El hombre que maneja la editorial MC, que responde a intereses financieros muy altos, es el doctor Bonifacio del Carril, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores. Él dice lo que se edita o lo que no se edita. Y yo lo he acusado públicamente, y lo reitero acá, de que compró los derechos de autor para impedir que el libro se publicara. Durante 5 años, la editorial MC perdió un buen negocio, como era la publicación de este libro, para que los argentinos no conociéramos lo que dice el señor Fers. Más aún, intentó renovar el contrato, pero Fers estaba advertido por su amigo Jorge Sábato y no lo hizo. Y los compró la editorial Hachette, que es la que lo ha editado. Y yo diría también que si no existiera De Gaulle y no existiera una política particular de Francia, y Francia estuviera en la política de la Tercera República, posiblemente Hachette habría dejado pasar otros 5 años. Fíjense qué relacionado están los aspectos exteriores con los internos, cuando en una cosa tan minúscula como un libro se maneja la sutileza de impedir que se llegue al conocimiento de los hechos que al fin y al cabo son relatados por un hombre que puede equivocarse. No quiero decir con esto que esté aquí contenida la verdad absoluta. Pero este señor Fers, que hace una historia de la política británica durante el siglo XIX, en el Río de la Plata, nos da una clave muy importante que debemos tener en cuenta. Son los momentos distintos de la diplomacia británica. Cuando ella actuó directamente, es decir, en el periodo que tuvo que valerse de su poder y su influencia política, que va hasta el 53 o hasta el 52. Es decir, en la etapa en que la economía del país no se había acondicionado a las exigencias del interés económico del imperio. Explicando este periodo nos dice Fers: la diplomacia británica fue aquí una diplomacia enderezada a terminar con la diplomacia. Es decir, a crear condiciones que no hicieran después necesario que el gobierno británico interviniera en nuestras cosas. Y agrega: luego una larga sucesión de ministros y encargados de negocios británicos que no se distinguieron por nada particular, pudieron manejar los acuerdos y arreglos importantes llevados a cabo después de 1862
hasta que tornó a resucitar el mercantilismo de la década de 1930. Fue la obra de hombres de negocios que trataron directamente con las autoridades públicas argentinas y con los hombres de negocios argentinos. Con esto, así brevemente, Fers nos explica cómo, creadas las condiciones de producción, de comercio, de orden que Inglaterra necesitaba, esas mismas condiciones de producción generan las fuerzas internas de origen externo o nacional que han de cuidar el sistema para Gran Bretaña sin que tenga que actuar la diplomacia. Esta vuelve a actuar en 1930, es decir, en el momento en que el país vuelve a tomar una peligrosa expansión que lo va a sacar de la estructura agropecuaria que se ha creado. Entonces se vuelve la economía mercantil y la diplomacia británica actúa. Ahora ya no para crear las condiciones del liberalismo, sino para crear las condiciones de una economía dirigida que contenga el desarrollo económico nacional dentro de los límites que convenían a la política de Gran Bretaña. Es decir, de Pavón en adelante, desde 1862, el sistema funciona solo porque ha creado dentro del país todo un sistema de poder económico que maneja la política y no hace falta el ministro extranjero. El 30, como ya ese sistema se rompe, los liberales dejan de ser liberales y se hacen dirigistas, pero no para dirigir la expansión del país, sino para frenarla. Y entonces ya entramos de nuevo en la intervención de la diplomacia y estamos en el Tratado Roca-Runciman. Esta cosa elemental es lo que significa revisar la historia, y eso es lo que no se quiere que se haga, porque es meter el dedo en el ventilador.